En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el arquitecto Jorge Santa Cruz. Él es un caleño, a él no le gusta que yo le diga, él es un caleño raizal. Es decir, no, a mí lo que no me gusta es que usted diga, ya creció sé. con Cali. Es un caleño raizal que conoce la Cali de los últimos, de la segunda mitad del siglo pasado en adelante, la ha vivido como testigo excepcional y es un estudioso de los temas de ciudad, es un estudioso de los temas de territorio. Y nos acompaña también Oscar Marino Bueno, periodista de nuestro canal y quien está al frente de la dirección editorial del noticiero La Voz que emitimos nosotros en este medio. Buenos días a los dos. Buenos días, doctor. Ya nuestra amable audiencia, los televidentes. Buenos días, Jorge Enrique. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, amables televidentes. Muy bien. ¿Usted escuchó a Juan Manuel Santos anoche? Un pedacito. Un pedacito. ¿Usted no escuchó? No. Usted no. Bueno, Juan Manuel Santos anoche haciendo como una especie de informe anticipado al 7 de agosto, porque el próximo 7 de agosto comienza el último año de ejercicio presidencial en su gobierno. Dentro de lo mucho que planteó, se refirió a las declaraciones del embajador Bromfield de Estados Unidos, que estaba manifestando que duda que Colombia sea capaz de erradicar 100.000 hectáreas en un año y concretamente que llegue a esa meta en diciembre próximo. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como el vicepresidente Óscar Naranjo replicaron este planteamiento del representante americano con una frase: si allá no consumen, aquí no producen. En síntesis, esa fue la expresión coloquial de Juan Manuel Santos: si allá no consumen, aquí no producen. Con esa introducción, yo quiero pedirle a Jorge Santa Cruz y a Óscar Marino que hagamos un paseíto, o un paseillo, como dicen los amantes del toreo. Abramos plaza con la Cali, la cultura ambiente de la Cali de los años 80 hacia acá, contrastándola con la Cali de los 80 hacia atrás. Quiero decir, la Cali que fue marcada por la entronización de la cultura del narcotráfico en este territorio vallecaucano y careño. Yo fui muchacho en los años 70, Jorge, usted también, usted ya era muchacho, usted ya era muchacho. Yo fui muchacho en los años 70 y en los años 80 y yo trabajaba en un banco en el centro de Cali y yo me alcanzo a acordar y rememoro el gusto que yo sentía de caminar por el centro de Cali, de pararme en Ermita, de irme a la Plaza de San Francisco, de irme allá a la plazoleta La María. Para mí eso era una belleza, eso era un gozo, era una Cali bonita por donde uno la mirara. Pero de un momento a otro, y la avenida Sexta, y de un momento a otro, esa Cali bonita, como tacita de plata,
que yo viví comenzó a cambiar, comenzó a deteriorarse y comenzó a deteriorarse en los años 80. Ayúdenos a entender, a explicarle a las nuevas generaciones esa metamorfosis urbanística, cultural, ambiental, social que vivió Cali. A ver, pues yo sé que este tema tan apasionante que es la ciudad tiene un inicio y en este momento continúa, pero yo quiero hacer una pequeña reflexión así pequeñita de entrada con las frases del doctor Santos anoche y del señor Bonfield. Yo me refiero más que todo, pienso, ¿no? Esa es mi manera de analizar la situación, la presión que tiene que tener el gobierno de los Estados Unidos por su multinacional insignia, que es la gente de Monsanto. Nosotros sabemos que Colombia hace un tiempo para acá erradicó la aspersión por aérea y se dedicaron solamente a hacerlo erradicándolo manualmente. Y desde un tiempo para acá yo he venido leyendo y oyendo la presión que existe de parte de los Estados Unidos de volver a hacer aspersiones aéreas. Eso es un pingüe negocio. ¿Por qué? Porque es que las toneladas que botan de este veneno son impresionantes y eso vale millones y millones y millones de dólares. Entonces ahí hay un negocio que el trasfondo es, vamos a decir, para mí, vuelvo y reitero, es eso. La presión de la Monsanto para volver a tirarnos a nosotros su famoso veneno que ha acabado con vidas y ha dañado el medio ambiente y ha hecho bellezas aquí. Entonces a ellos no les importa tanto la erradicación ni les interesa tanto el consumo, sino como la venta. Y ahora en este momento en que necesitan de nuevo volver a colocar su sello de Made in America, es la oportunidad para empezar a hacerlo. Esa es mi apreciación. Y ahora viniendo a lo que en realidad de verdad nos interesa a nosotros en este tema de hoy, la ciudad de Cali. Nosotros tenemos que echarle la culpa a algo de lo que está pasando en Cali, o de lo que pasó en Cali, o de lo que puede pasar en Cali. Esa es la manera de yo analizar las cosas. Pero nosotros tenemos un inicio de ese Cali bucólico que usted tenía, que se perdió en un hecho importantísimo que fueron los Juegos Panamericanos. Tenemos un hecho importante, o otros hechos importantes, y es las migraciones que han llegado a la ciudad de Cali. Aquí han llegado gente del Pacífico, del Tolima, costeños, de toda parte ha llegado a la ciudad gente a vivir en la ciudad de Cali. Y esas personas, obviamente, cuando llegan 2 en un principio no pasa nada, y después llegan 20 y no pasa nada, pero cuando ya empiezan a llegar por miles, entonces ya la cosa cambia. Y ya ese manejo que se le tiene que dar a la ciudad es un manejo diferente. Cali pasa de 400.000 habitantes ya a casi 3 millones. Hagamos la cuenta, del 72 son 8, 28, 30, como 42 años. Mire usted la proporción de la cantidad de gente que ha llegado a la ciudad. Entonces, nosotros, el hecho sencillo que nosotros podemos llegar y decir culpable a un hecho que no podemos ocultar, que es imposible ocultar, que marcó la ciudad, de ser el único causante del deterioro de la ciudad, yo no creo. Nosotros tenemos otras causas internas de Colombia, como la migración, que ha obligado a que la ciudad cambie. Vamos a poner un ejemplo. De la autopista hacia abajo, todo lo que nosotros llamamos el distrito de Agua Blanca. Estas personas no vinieron a Cali porque el narcotráfico le dijo aquí hay una ciudad. Ellas vinieron fue por problemas internos de Colombia. Nosotros no vamos a decir que las invasiones de los cerros de la ciudad de Cali, Siloé, Terrón Colorado, Los Chorros, bueno, todo esto que hay de ahí para arriba en los cerros de Cali fue porque el narcotráfico lo trajo. No,
Esos son otros motivos que vinieron aquí ellos. Y esas gentes que están allá en las lomas y esas gentes que están aquí abajo son gentes que han influenciado en el desarrollo de la ciudad, que han traído costumbres de la ciudad, a la ciudad, que no las tenía la ciudad. ¿Y qué pasa con esas personas? Ellas ven un ejemplo aquí de algo que está sucediendo, el dinero fácil, el dinero que rueda en determinadas circunstancias, que hace que ellos también quieran hacer eso y que obliguen a hacer eso. Pongo un ejemplo todavía, ya el presente, el barrio que nosotros tenemos al sur de Cali, en Los Ingenios. ¿En dónde está la violencia ahora en este momento? ¿En dónde hay, vamos a decir, focos puntuales de asentamientos? Sino allá, gente que viene de Buenaventura a la ciudad de Cali, correcto, pero que ya viene con un estatus distinto, con un dinero distinto, correcto, y distinto al de también población negra que hay de la autopista para abajo, o de los que vienen del sur, que están en Cristo, en Siloé y en Terrón Colorado. Pero, a ver, arquitecto, pero si yo sigo su discurso, en su discurso subyace, está por debajo de él, la tesis de que fueron esos migrantes del Pacífico los que trajeron el narcotráfico. No. Por eso es mejor aclararlo. Estamos hablando del caos de la lo que ciudad, estoy diciendo sí, del caos de la ciudad, que no fue el narcotráfico el que cambió la ciudad. Pero que uno de los factores fue él, obviamente, no podemos discutir que no. Pero yo pienso que el narcotráfico vino a influenciar más bien en lo que nosotros estábamos hablando cuando empezó, la manera de ver. ¿Y por qué fue Cali caldo de cultivo promisorio para el narcotráfico? Pues, doctor, porque llegaron personas que necesitaban. ¿Llegaron de dónde? Pues del Pacífico. Por eso pero, o sea, hay que hablar de otro punto de vista. Porque, perdón, el cartel de Cali no fue conformado precisamente por gente del Pacífico. Ojo, los líderes, los capos del cartel de Cali son gente caleña, vallecaucana, y no exactamente ni del Pacífico ni de otras regiones del país, por lo menos los del cartel de Cali. Luego esa tesis me parece que es un poco complicada. No, pero vea, yo trabajé con drogas La Rebaja estando muy joven. Tendríamos que hablar sociológicamente de este fenómeno, porque ellos eran clase media. De hecho, ellos tenían una droguería pequeñita por allá en la 14 con séptima, exactamente, y eso no era de ricos, de ahí vivía toda esa familia, y eran clase media. Yo lo que quiero es abordar este tema, compañeros de mesa, a nivel sociológico. Mire, las cosas no aparecen de un momento a otro porque hubo una magia, porque dijo, aparezca el narcotráfico y va para esa. Jorge Enrique Santa Cruz tiene razón en el sentido de que han existido migraciones en nuestro propio país que por causa de la violencia, de la pobreza extrema, se llega y también colabora a que las ciudades cambien. Pero vamos a hablar específico, son dos cosas que plantea el director, lo del narcotráfico y cómo ha permeado la sociedad caleña y la locución del presidente Santos. Yo voy a hablar primero de lo del narcotráfico, primero porque me tocó totalmente, o sea, a mí me tocó vivir toda la Cali desde 1978 hasta realmente. No, todavía existe, solo que ha cambiado la forma de manejar el narcotráfico. Cuando llega el narcotráfico acá era muy fácil, en el año 80, usted llevar 1 kilo, 1 libra de coca, de hecho es conocido ya por libros y por artículos de periódico, que los primeros, ¿cómo se llamaba este señor narcotráfico, el rey, el que hizo esa película, el de Libaniel? No, el de Libaniel no, el de la Alameda, por ahí, que no, tenía ahí... El Grillo. El Grillo, él alcanza a escribir... ¿Qué era una discoteca? ¿Cómo se llamaba la discoteca de él? Se llamaba Picapiedra. Picapiedra. Bueno, el caso es que él decía que... El café se llamaba Cardenales. Tenía amigas que... Comenzamos a reverdecer en la memoria. Listo. Claro que sí, la cultura del narcotráfico no solamente ha permeado, sino que fue nuestra. Que no se habla mucho en público, eso es normal en la hipocresía de nuestra sociedad colombiana, pero el que niegue que el narcotráfico en Cali, y por supuesto en Medellín y en Bogotá, pero en Cali, que es lo que conocemos, bueno, a mí me tocó que vivirla mucho y muchas de las cosas que decía, pero él decía
que él mandaba amigas disfrazadas de monjas y cada una llevaban 4 o 7 libras de cocaína en estatuas de la Virgen, y que iban y venían por el aeropuerto en el 79, en el 80, tranquilas, y nadie las paraba. Pero ¿qué pasó con eso? Porque es que no es solamente que una familia de clase media organizó lo del narcotráfico, que el narcotráfico sociológicamente llega a Colombia e igualó las clases sociales. Me explico, la forma de conseguir dinero, independientemente de juicios morales, de conseguir dinero, sin hacer una carrera universitaria, sin matarse en una empresa familiar durante décadas. Audacia, exacto. Pero la audacia no es exclusiva del doctor ni de los ricos. Uno con hambre y en una pobreza bien berraca descubre eso, de que usted el narcotráfico lo iguala al multimillonario de allá. Eso fue algo que apareció y simplemente, dependiendo de la sociedad, lo aprovechó o no. Entonces, había una sociedad, un dirigente colombiana y específicamente caleña, que pues los ricos tradicionales, yo conozco algunos, pero ha sido una división muy odiosa, entre comillas, en el sentido de que aquí el racismo existe y se siente. No estoy hablando de ahora, desde finales de los 70, los 80, y el clasismo, el que algunas personas se crean más que otras y el desprecio hacia el otro trato, y llega el narcotráfico e iguala a todo mundo, porque es que si yo hago una locura, ¿cómo fue que dijo ahorita usted? Audacia. Bien audaz, y me voy a hago un viaje y llego con 20, 30, 40 millones de pesos en el año 81, entonces la cosa, claro que va a afectar la ciudad. Sí, hubo una familia de clase media, los Rodríguez, que organizaron eso porque tenían una visión, tenían una formación, pero realmente detrás de todo ellos lo que hicieron fue canalizar eso. Ahora una cantidad de personas comenzó a hacer eso y comenzó a igualar. ¿Cómo no iba a afectar eso a la ciudad? Pero para que no nos quede como una simple una faceta parte histórica, quiero pedirles que tratemos de, a partir de ese análisis que hace Oscar Marino y del que usted introduce, arquitecto, explicarnos cómo esa cultura de ese narcotráfico que se volvió el producto de la audacia de muchos sectores tradicionalmente excluidos, tradicionalmente discriminados, en ese intento de igualarse con sectores antes excluyentes, cómo eso permeó la cultura ambiente de la ciudad intergeneracionalmente, al punto que todavía hoy tendríamos que admitir que en Cali existe una cierta propensión, eso es una hipótesis que yo estoy lanzando, una cierta propensión a seguir por el camino del enriquecimiento al fácil. No, es que no ha cambiado nada, disculpe que lo interrumpa, no ha cambiado. Lo que yo alcancé a trabajar 4 años y medio en la Fiscalía, fui secretario y conocí cierta dinámica interna de Colombia, hasta el 94, ¿no? Lo que pasó a finales, ya cuando estos señores se entregaron y terminó todo eso, fue que en vez de haber un gran cartel o 2 grandes carteles, porque no era solamente los Rodríguez, aquí había, se volvieron 600 cartelitos, pero que la actividad ha seguido, pues por supuesto, ¿quién cree que está? Y ahí, bueno, voy a combinar lo que dijo el presidente, ¿quién está abasteciendo el mercado más grande del mundo de cocaína? Pues eso sigue saliendo por acá, pero ya no una familia. Me tiran esas guerras tan horribles. No, yo sigo pensando esto, que para mí el hecho, y centrándome en la ciudad de Cali como tal, el problema no está solamente en lo que ellos eran, o lo que ellos fueron, o lo que ellos vendieron, o lo que ellos influenciaron en la ciudad, que es evidente. Yo pienso, es más bien la mentalidad que cogieron algunas personas y trataron de aplicar eso para poder surgir. Me explico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la arquitectura, que es el tema que me toca a mí. Empezó un auge en la construcción en Cali impresionante, bastante impresionante. Se hicieron, vamos a decir, edificios y se utilizaron materiales que antes no se utilizaban, y eso obviamente permea el gusto de las personas, porque empezaron a ver cosas que antes no habían visto, y entonces eso se trata obviamente de copiar. La gente trata de hacer cosas por algunas razones de falta de conocimiento, de utilizar cosas que ellos piensan que son obvias, y utilizan lo que ellos han visto que dan otras personas que no eran ellos, sino que como tenían dinero,
podían Claro, pagar eso eso. ya va cambiando la Podían. sociedad. Entonces, si yo tengo, ahora sí, vuelvo a lo mío, si yo tengo un maestro de obra que está utilizando repellos y está utilizando determinado tipo de pinturas, y llega otro y dice, no, ya no más repello, vamos a echarle esto y esto y esto. ¿Mármol italiano acaso? Entonces empezó a cambiar el gusto. Obviamente que tiene que empezar a cambiar el gusto, pero eso no obligaba a que toda la ciudad de Cali estuviera montada en un negocio de esos, porque no era así, no era así. Entonces, más bien es las consecuencias de eso en las otras personas, en la facilidad con que una persona podía llegar y acceder a ciertas cosas que veía que estaban por fuera, no en la facilidad de entrar en el negocio, era la facilidad con que tenían de utilizar o comprar cosas que veían que estaban utilizando otras personas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos entonces gran culpa, mucha culpa, que en cambio los profesionales, en cambio de hacer lo que nosotros creemos que se puede hacer, nos dejábamos llevar o se dejaron llevar por el facilismo, por el dinero, por conseguir dinero fácil, ¿correcto? Porque si yo, y eso me tocó vivirlo a mí, yo estaba construyendo una obra, tenía mis repelladores, mis estucadores o el electricista que me estaba trabajando a mí, y un día por la mañana llegaban y me decían, uy, qué pena, arquitecto, pero yo no puedo seguir trabajando con usted. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? A mí dice, no, porque es que me salió otra obra. Y entonces, ¿qué pasa? No es que en una obra me van a pagar 2 veces más o 3 veces más de lo que me está pagando usted a mí. Entonces, eso obviamente dañó muchas de las fuentes de trabajo y de la manera de pensar de muchas personas. Entonces, cuando yo o una persona hacía una casa y llegaban después y lo contrataban para que fuera a hacer 400, ¿para dónde se iba a ir? Pues obviamente para donde él quería hacer 400. Y si yo le pagaba 2.000 pesos y el tipo le iba a pagar 6.000, entonces se iba a ir para allá. Esa circulación del dinero obviamente trae como consecuencia que haya una sobrevaloración de lo que se está haciendo. Y cuando una persona que no estaba metida en el negocio, pero recibía los beneficios de eso, entonces ya no tenía 1.000 pesos, sino que iba a tener 4.000, entonces iba a gastar más en lo que él podía acceder. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir, llegó un momento en que eso se estancó, pero el maestro o el oficial ya no iba a dejar otra vez los 2.000 pesos o los 6.000 pesos que se estaba ganando últimamente para ir a trabajar por los 2.000 que estaba antes. No, él siguió en los mismos 6.000. Entonces la ciudad se encarece, la ciudad cambia inmediatamente, el gusto de la gente cambia, que es lo que yo pienso que es más grave lo que nos dejaron aquí a nosotros, y es que la estética de la ciudad cambió. La manera de hacer las cosas cambió, la manera de ver las cosas cambió, pero cambió ¿por qué? Porque nosotros no teníamos un conocimiento pleno de qué era la ciudad, nosotros no teníamos un conocimiento pleno de lo que éramos nosotros. Bueno. ¿Pero por qué? Perdón, doctor, para rematar esto, porque ya habíamos sufrido una primera etapa que lo hicimos nosotros a pulso, que fue cuando le cambiamos la cara a Cali a través de los Juegos Panamericanos. Cali, con ese afán del modernismo, acabó con esa Cali bucólica que usted conocía. Esa idea de que nosotros tenemos que entrar a la hora de la modernidad cambió. O sea que ya nosotros teníamos una semilla que nos permitía a nosotros pensar que la ciudad podía cambiar de la noche a la mañana, y llega la hondanada del dinero y nos llevó allí, cambió la ciudad por todo. Pero fíjese usted una cosa, ¿qué cambió en la ciudad? Cambiaron hechos puntuales, pero la ciudad como tal, sus vías, su infraestructura no cambió. Eso es lo que nos tiene a nosotros atrancados, porque no tenemos vías, no tenemos alcantarillado, no tenemos acueducto, no tenemos absolutamente nada que conforme una ciudad. Bueno, y yo les pido que tratemos de hacer otro contraste. En la época del narcotráfico, esa época que comenzó a explosionar terminando los 70 y comenzando los 80, existía el sicario. Eso era lo más connotado de la delincuencia.
y el miedo llegó el de la moto y el sicario, y eran las matanzas entre grupos de estos carteles. Pero el común de la muchachada todavía no estaba, digámoslo, orgánicamente vinculado a ese sicariato. Eran como algunos individuos que habían sido reclutados por estos grupos y entraban en esa espiral. Pero hoy día, después de 40 años y más de estar en esta dinámica, uno lo que ve es que la muchachada entró en la dinámica de la delincuencia organizada, de la delincuencia común y de la delincuencia del narcotráfico vía las pandillas. Como quien dice, lo que antes era un sicario individual, lo volvieron una pandilla que se convierte en un colectivo en el que se permite mimetizar mucho de lo que es el negocio, tanto económico del narcotráfico como criminal de matar y cobrar cuentas del narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes de esa hipótesis? Estoy diciendo algo y no solamente eso, sino que está vigente, pero hay que entender que por supuesto que la actividad del narcotráfico permeó la sociedad y la afectó, pero al entrar esa cantidad de dinero, que era para terminar el tema que había planteado Jorge Enrique, pues por supuesto que todo ese dinero no fue para darle gusto a las extravagancias de los mafiosos o traquetos de esa época, los más conocidos, que claro que sí, en la arquitectura uno veía unas casas realmente extravagantes y le decían ese mármol viene de Italia, eso viene, era una vaina extravagante de Grecia, pero también tuvo su influencia en el sentido que generó empresas legales, entre comillas, generó inversiones nuevas, generó trabajo nuevo. De todas maneras es economía y por supuesto al ser un negocio ilegal trae sus consecuencias, no está regido por ninguna ley, entonces pues vienen los sicarios que está diciendo nuestro director, no solamente lamentablemente los sicarios, sino otro tipo de trabajos que tienen que ver con la ilegalidad para yo defender mi negocio que no es legal, entonces, pero esa es la parte oscura. Al crear y afectar no solamente la forma de tratarnos nosotros, la economía, porque como las guerras no solamente traen desgracia y muerte, sino inventos, progreso, negocios nuevos. Este narcotráfico trajo negocios nuevos. El negocio no se va a acabar mientras exista mercado, como todos los problemas del ser humano. Mientras haya mercado... Bill Clinton lo dijo. Es la economía, estúpido. Y es exacto, es la economía. Entonces, mientras haya así no sean los colombianos, pero el colombiano tiene, no sé si por la situación geográfica en Sudamérica, pero nosotros tenemos una mente demasiado rápida y ahí hay un negocio. Mientras haya un negocio, nosotros hemos visto que los administradores de lo público nuestro, muy poco ejemplo bueno han dado. Ellos se han defendido de ellos, tan así que los legisladores tienen unos sueldos extravagantes. Entonces, la gente de acá se defiende como sea. Allá hay un negocio y hay un mercado grandísimo para decirle que las cosas no han cambiado. Hoy en día, en el 2017, de pronto no era tan impresionante como en la década de los 80 y en los 90 uno ver esas guerras de mafias y ver ajustes de cuentas. Pero hoy en día, la semana pasada aparecieron unos cadáveres y que a ojos vistas se ve que es lo que uno conocía como ajustes de cuenta, en unos carros lujosísimos, unos cadáveres, pero ya está segmentizado, o sea, uno ya sabe que es una gente allá, ya socialmente no está aceptado que usted sea un traqueto, o sea, si usted está traqueto no va a ir a mostrarlo como en los 80, en los 80 todos sabíamos, ese está en el negocio ese, por los carros, porque ni las autoridades comían, eso está probado procesalmente. Y uno sabía, sí, ese es el Tales que ya todo el mundo sabe. Pero hoy en día socialmente no está bien visto eso, pero de que existe, existe. La violencia del narcotráfico inclusive ya está probándose, ya que se llegó a un acuerdo con la guerrilla más grande que es la FARC, se está viendo que realmente hay más muertos por la violencia urbana que por los que nos vendían, que por la guerra, y se está destapando lo que ya sabemos, pues los actos de corrupción extravagantes de nuestra Colombia. Pero lo que decía el presidente Santos, o sea, no es que él sea un gran avesado y se atreva a decir eso contrastado, no, esa es la realidad que está siendo decantada hace décadas. Hay mercado, hay mercado, entonces, pero vea, eso no es óbice para decirle que en Colombia, gracias a los acuerdos, sí hay un plan que está firmado, no solamente de la guerrilla y el gobierno, ahí también está la ONU,
y se está haciendo una erradicación manual con metas. Están hablando de 100.000 hectáreas. Lo que pasa es que para un gobierno extranjero es muy fácil decir, erradiquen eso, echen veneno. Pero también es cierto que el gobierno, el Estado colombiano reconoció que en los sitios donde hay sembrados de coca, no solamente no había presencia del Estado, sino que la pobreza era absoluta. Y frente a las grandes urbes colombianas la competencia es imposible. Entonces, el campesino lo único que puede hacer, hombre, me compran esa coca por 30.000 pesos el kilo y yo siembro yuca o siembro otra cosa de pan coger y me dan 2.000, 5.000 pesos. No hay que ser un gran analista ni estadística para entender qué va a hacer el campesino. Entonces me parece muy razonable lo que está haciendo, cumpliendo los acuerdos de La Habana. Hombre, primero vamos a hacer erradicación manual, porque esto que dice usted en Monsanto no solamente es tan cierto, sino que el glifosato está prohibido en Estados Unidos. Bueno, y aquí no lo exigen. nosotros no pretendemos en un programa tan corto, digámoslo, agotar un tema tan extenso y tan complejo. Aquí lo que intentaba era hacer el paneo para que procuráramos comparar esa Cali de los años 70 con la Cali de hoy y lo que se prevé que va a seguir siendo una ciudad que de todas maneras es una ciudad eje en el país. Sí, doctor, pues ya que hemos tocado estos temas que son muy puntuales y que todo el mundo conoce, yo quisiera también hacer algo muy cortito, que también este fenómeno nos dejó a nosotros en algo que es cotidiano, el lenguaje. Claro. Las palabras nuevas que aparecieron, las palabras nuevas que aparecieron en nuestro vocabulario a raíz de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro compañero Oscar Marino decía traqueteo, ¿sí? Decía o dijo, como el que digo, que me llamó más la atención, bueno, una serie de palabras que cambiaron también la expresión del caleño, ¿no? Porque permearon también a esos verbos nuevos que nosotros no conocíamos. Entonces, allí es donde yo también quiero hacer énfasis, que no es solamente es en lo que nosotros vimos y en el desarrollo caótico de la ciudad, sino en las personalidades y en la forma como nos expresamos, y eso que la cultura tiene, y es la manera de vestirse, la manera de comer. Esos son procesos culturales, procesos que para nosotros en determinado momento nos llevan a pensar de que a Cali es así, y que si nosotros vemos una muchacha vestida de tal manera, entonces decimos esa es tal cosa. Todos esos casos nosotros tenemos que ser conscientes de que eso nos permeó, ¿sí? Que nos permeó y que nos va o nos puso un sello en la música, por ejemplo. Nosotros no conocíamos las grandes orquestas en el mundo de Nueva York, y aquí vinieron. ¿Y qué cambió eso? Nos cambió el gusto por la música. Nosotros la fiesta la hacíamos con porros, la hacíamos con lo que llamábamos con cumbias, merecumbés, todo eso. Y de un momento a otro, ¿cierto? Aquí ya era Richie Ray, y venían en la vivo, Ponceña, como usted, claro. Y los no sé qué Rodríguez, bueno, todo eso hace que la ciudad, correcto, en sus expresiones urbanas y en sus expresiones culturales haya cambiado. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que el propósito nuestro es decir que también tenemos otra Cali, y hay otra Cali que también nos tenemos que sentir orgullosas de ella. Entonces, yo digo insistir en algo que nosotros no conocemos, porque la verdad yo no puedo pensar que en Cali haya en esa época, en el 80, que hubieran 1.200.000 personas, por ejemplo, no sé, la cifra no la puedo manejar en este momento, que dijeran eso, que de esos 400.000 estuvieran metidos en ese problema. Mas, sin embargo, todo eso que nosotros tenemos en nuestras costumbres, en la manera de decir las cosas, en la manera de expresarnos, eso sí ha permeado la ciudad. En el facilismo, el hecho de que un maestro cobraba 6.000 pesos y de un momento a otro empieza a cobrar 10, ese facilismo, ese maestro, se lo tiró, lo acabó. Entonces la ciudad cambia en ese aspecto, pero que no sea
vamos a decir algo que nos lleve a nosotros a pensar de que Cali no es una ciudad rescatable. Y déjeme en esa línea, porque es que me parece que ahí usted está tocando la almendra de lo que es mi interés. Lo que quería decir. Exactamente en este programa. Y es esos aspectos culturales, de cómo se va construyendo sociedad a partir de ciertos hitos, de ciertos hechos que son determinantes. Dos preguntas. Una primera, si le preguntara a ustedes dos, entonces nosotros que hoy somos llamados Cali, capital mundial de la salsa, ¿eso es cierto culturalmente hablando o es una imposición cultural? Es una traslocación cultural, un punto, o una dislocación mejor, para hacer referencia a que traíamos una cultura que se rompió y fue reemplazada por otra cultura que no es precisamente producto de una dinámica histórica. Punto uno. Y punto dos, esta mañana las noticias decían que ayer, creo que fue ayer, murió aquí en Cali una chilena que vino a hacerse una liposucción. Y ahora en mayo murió una americana que vino a hacerse una liposucción. En este año creo que se han muerto como 10 personas que han llegado a hacerse ese tipo de operaciones. Ese tipo de operaciones, ese tipo de ¿cómo se llama?, de retoques anatómicos al cuerpo femenino, es también producto de la cultura del narcotráfico. Digo yo, ¿estoy diciendo lo correcto o estoy...? Entonces, tóqueme los dos aspectos, por favor, el de la música y de la estética anatómica. Mire, obviamente es esto. Cuando empezábamos a hablar del programa, usted me dijo, íbamos a hablar de las corrientes migratorias y tocó el tema de un personaje que fue muy importante para nosotros en Cali, que llamaba José Pardo Llada. José Pardo Llada obviamente venía de una cultura mucho más dinámica, de una cultura mucho más superflua, de una cultura más dada al ocio y al aspaviento que la nuestra. Porque nosotros éramos una ciudad, vamos a ir, Pecata es que se llama. Mentecata. Mentecata. Entonces, el señor, en su afán de tener protagonismo, y se inventó el famosísimo Festival de la Salsa, Festival Mundial de la Salsa. Y obviamente, pues eso fue un éxito total porque nosotros, Cali, entre sus cosas malas que tiene, Cali es una ciudad novelera. Cali son noveleros 100%. Entonces eso se nos convirtió a nosotros en una novelería. Y como tal, se quedó allí, en esa novelería, pero aquí hacen un campeonato mundial de la salsa y resulta que son 104 escuelas de salsa que hay aquí en Cali. Aquí no viene nadie más. Y lo que nosotros exportamos es un show de circo. Pero yo sigo preguntándome, y le pregunto a la gente que está al lado mío, cuando usted está en una fiesta en su casa, desde que llega hasta que se va, ¿es salsa? Y resulta que no es así. Si usted está a las 11 de la noche en su casa, se toma 3 o 4 aguardientes y le tocan un porro, sale a bailar hasta la tía. ¿Sí me entiende? La abuela. No, eso es así, eso es cierto. Correcto. Y sale más gente, por supuesto. Claro, obviamente. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros a pensar? De que hubo entonces un interés en determinado momento de un personaje que hizo eso, y después hubo otro personaje que en su afán de darle un quehacer a una serie de personas de la sociedad caleña, de que salieran a la palestra a conseguir unos dineros, a conseguir cómo sobrevivir, y se inventó entonces la industria de la salsa. Entonces obviamente dio resultado porque aparecieron modistas, aparecieron toda esa vaina, pero todo lo que tiene que ver con ellos, perdón. Pero eso no significa de que desde Los Chorros hasta Guablanca y desde Vipasa hasta acá, hasta el barrio El Ingenio, la ciudad respire salsa. Las emisoras nos han metido eso a nosotros. Pero ¿por qué meten las emisoras eso? Porque las personas que podían o pueden pagar por esos discos van y les dan el dinero a ellos para que coloquen sus discos. Payola.
Si yo tengo en este momento una persona que quiere sacar un disco o una canción pop, pues no va a tener el mismo resultado que las personas que sacan un disco, y aquí nuestro camarógrafo lo puede decir fácilmente, si no tiene el dinero para hacer eso. Entonces, eso no nos significa que nosotros respiremos salsa. Y lo que usted dijo ahora, mire, la parte estética que la tocamos en un momento dado, cuando yo tengo un dicho que dice que no hay mujer fea sino marido pobre, entonces, ¿qué significa? De que yo tengo que tener el dinero, ¿correcto? Entonces, si yo veo que aquí en la ciudad de Cali 4 o 5 personas se hacen arreglar la nariz, porque por ahí empezaron, por las narices, y por aquí, por los ojos, ¿correcto? Y después arreglarse los labiecitos, ¿correcto? Después le pusieron cenitos y le arreglaron el ombliguito y le arreglaron después los pompis y todo ese poco de cosas. Entonces, ¿eso qué significa? Que Ciudad de Cali como tal es la capital de eso, o al contrario, que las autoridades municipales permiten que aquí vengan y se instalen clínicas y que ejerzan médicos clandestinos. ¿Es la culpa de la ciudad o culpa de las autoridades que pasa eso? Sí, ¿Sí me entiende? Son las autoridades, y además que conocen puntualmente en dónde están las clínicas. Todo el mundo sabe quiénes son los médicos que hacen eso, ¿correcto? Pero no hay correctivos para eso. No se aplica una justicia para esas personas. Siguen ejerciendo y se sigue muriendo la gente, ¿correcto? Entonces, si nosotros se hubiera muerto la primera persona en la ciudad de Cali por una operación de tal manera que le metieron hasta aceite ahí a esa vaina, entonces la autoridad dice, ni una más, aquí no se moría nadie. No, pero, o sea, arquitecto, hay que hacer una claridad. O sea, yo tengo hermana profesional de la medicina y otra hermana que trabajó en una de estas clínicas que es una rama de la medicina, ¿no? Y, sí, es una especialización, la medicina estética, que en nuestra época llamaba las cirugías plásticas. Y cabe aclarar a los televidentes que Cali está posicionada como salud, porque hay unas clínicas muy profesionales y con una imagen solo comparable. Brasil y Cali, en Brasil están las mejores clínicas de cirugía estética. Lo que pasa es que hay tanto mercado, yo le puedo mencionar 3, o sea, no sé pues porque eso es publicidad, pero hay la que queda pues digamos en el Parque del Perro. Que no la diga. Exacto, pero puedo decir el sitio, esa no solamente es respetada y famosa aquí en Colombia, sino internacionalmente. Doctor, y hay otras 2 clínicas. Lo que pasa es que los accidentes alrededor de eso es casi inevitable porque todo el mundo no tiene acceso a pagar, porque eso vale millones. Yo no estoy hablando eso vale del millones. Tema de las cirugías como un problema de salud. Estoy hablando del problema de las cirugías en un contexto histórico-cultural. No se me salgan de allí, por favor. Estoy hablando de música y estoy hablando de música, salsa y estética. Eso es parte anatómica de la cultura, entre comillas, traqueta, que te vendía que una imagen que tenías que operarte a la mujer sobre todo, no, y mucho hombre también lo hace todavía, que tenías que operarte los senos, las nalgas para quedar bonito. Pero eso es exacto, eso es de todo el mundo y es una cultura que tiene que ver con el dinero fácil y con la belleza y yo aparentar mejor, y si no tengo la plata, pues voy a lo ilegal. Vea, perdón, doctor Oscar Marino, vea, yo le voy a decir una cosa a usted. Puede que me equivoque, puede, no estoy seguro de eso, pero mientras el gobierno nacional tiene un convenio con el Brasil, porque allí en el Brasil apareció un tipo de Pitangui, no sé qué cosa, que era el mago de la cirugía estética, y entonces aquí cualquier médico, sin haberse graduado, inclusive vaya hace 6 meses en el Brasil, casos, sí, le dan un certificado y él viene y actúa con eso aquí. ¿De quién es la culpa? Claro, pero de la vuelvo a repetir, nacional, el tema, yo no estoy haciendo una discusión ni policiva ni criminal, sino quiero mirarlo en el contexto cultural. ¿Cómo es que esto afecta la marca ciudad? A mí me interesa la marca ciudad. Cali tiene una marca que se llama Capital Mundial de la Salsa. Cali tiene esa marca. Sí. Gusten o no les guste, la tiene. Y Cali tiene otra marca. Cali, Ciudad de Mujeres Bellas, y ese Ciudad de Mujeres Bellas está conectado con todo este mundo de la estética anatómica. La pregunta es, ¿esto viene
de la cultura nacida en la época en la que floreció el narcotráfico? Yo no pienso así. Y yo voy a decir de una vez, para que... No, yo creo que sí. No, olvide ese paseo. Mire, le voy a contar algo a usted. Desde un principio, las migraciones que llegaron aquí a la ciudad de Cali trajeron la fiesta. Cali ha sido una ciudad alegre por naturaleza. Cali ha sido una ciudad tropical por naturaleza. Que le hayan puesto en este momento el ribete de salsa, esa es otra cosa. Ah, bueno, pero ese le pusieron fue un sello. Y salsa. que ese sello, correcto, apareció entonces en un momento dado en que el narcotráfico estaba, vamos a decir, posesionado de la ciudad de Cali, eso también es cierto. Pero que el narcotráfico convirtió a Cali en una ciudad alegre, en una ciudad jocosa, nunca. Eso no fue así. No, es eso es otra cosa, las personas que llegaron aquí, las que emigraron a la ciudad de Cali, son las que hicieron que Cali, ¿cierto?, fuera una ciudad alegre. Lo que llevamos nosotros en el ADN. Lo demás es comercial. Eso no significa de que nosotros seamos así. Y segundo, lo que tiene que ser con la belleza. Nosotros el ribete, el sello que tenemos nosotros de tener mujeres bellas, lo tenemos desde hace mucho antes años. de que llegara el narcotráfico. Que el cambio, pienso yo, esa es mi manera de ver, que el narcotráfico, ¿qué es lo que trajo? Le cambió la estética a la mujer caleña. Correcto. Hoy colombiana y el ya mundo. Colombiana, lo que sea, pero le cambió la estética. Esa mujer alegre, de ese caminar ondulado que teníamos nosotros, esa gracia que tenía la mujer caleña, que era propia de la mezcla de las razas, que era propia del cruce de indígenas con negros y con blancos. Esa gracia se perdió, se está perdiendo, porque ya esa feminidad que tenía la mujer caleña ya no la tiene. Ahora nosotros tenemos es una cosa postiza, que si le hicieran entonces también propaganda a la cantidad de personas que han vuelto de nuevo al quirófano para que les cambie lo que ellos pensaron que estéticamente en determinado momento era bonito, allí nosotros empezábamos a salvar esto. Pero usted que es hombre, todos los que somos hombres, vemos algunas cosas que se ponen las mujeres y decimos no hay derecho para eso. ¿Sí me entiendes? No hay derecho para eso. Y que si nosotros pensamos que para hacer una operación de esas se necesitan 2, 3 millones de pesos y que son capaces de hacer lo que sea por lograr esos 3 millones de pesos para hacerse operar, bueno, esa es otra cosa. No, y si estamos hablando de los barrios y solamente de la parte sociológica, o sea, eso fue una tradición. Mucho de lo que conocemos como taraquetos, para usar la palabra adecuada popular, comenzaron a las niñas de los barrios, yo te pongo teticas, yo te pongo nalgas, y comenzaron una cantidad de barrios populares, muchachas sobre todo, a aparecer con cirugías estéticas que de otra forma hubiera sido imposible que las hubieran obtenido. ¿Cómo no va a afectar eso el comportamiento cultural? Porque era popular y era muy conocido. Pero yo sigo pensando esto, perdone Oscar Marino, es que no eran tantos. Un barrio tiene 5.000 personas, 10.000 personas. Y entonces eran 4 y entonces ellos tenían un harem, pues. Eso era pero así. Pues claro, mientras hubiera dinero. No, pero es que póngale usted los días las horas o los hechos. No hay cuerpo que lo aguante, hermano. Usted le podía pagar a una sola, a dos, a más. No, yo me refiero a que eso influyó que mucha niña comenzó a pedir operaciones, así no fuera con un traqueto, y comenzaban a pedirse a los padres, a las mamás, la operación de la nariz, la operación, ellas para hacer y se eso. Incorporó en la cultura, que creo que es lo que se está hablando aquí del director, eso se incorporó a la cultura caleña. Obviamente las niñas ya de barrio no solo lo pedían a un tipo de estos, le pedían a la mamá, al papá, yo quiero hacerme nariz, yo quiero hacerme seno, y eso se incorporó a nuestra cultura, y ahí sí pueda que afectó, claro que sí, una belleza bonita, graciosa que traía la caleña, y esa ahí la cambió. Y esa cultura originada en que el llamado capo tomaba a la muchachita, como usted lo dice, y venga, le opero los senos, etcétera, para que sea más bonita y para que brille distinta a las demás, se fue transmutando al punto que hoy, en el plan de desarrollo de la ciudad de Cali y en el plan de estrategia competitiva de la Cámara de Comercio de Cali, está
el sector, como uno de los sectores estratégicos a desarrollar, el sector de salud y belleza. Y dentro de salud y belleza está todo el subsector de la estética. Claro. Ya no solo estética femenina, estética. ¿Qué quiero decir con ello? Que hoy día una muchachita de 15 años o de 18 años que pida una liposucción o una cosa de estas, ya no lo hace necesariamente porque esté ligada a un narcotraficante, claro, sino porque tiene se le vendió un ideal de belleza que tiene que ver con la perfectibilidad de cierto tipo de seno, de cierto tipo de nalga, es decir, transmutó lo que era la belleza impostada del narcotráfico a un nuevo código de belleza. Cierto es. Mire, usted me dice que no me descontextualice, pero por ejemplo, cuando nosotros estábamos, yo ya estaba yendo a cine y usted todavía no ha nacido, estaba apenas empezando. Es posible que estuviera en Marte todavía. El concepto de la belleza de la mujer era distinto. El cine mexicano nos vendió a nosotros una mujer con unas cinturas pequeñas, delgadas y unas grandes caderas. Y después aparece el cine norteamericano y nos vendió a nosotros entonces un estereotipo de mujer distinta, una mujer delgada, correcto, delgadísima, y cambió el concepto. Después aparece la mujer exuberante, ¿no?, de grandes senos, que también nos vendió a nosotros el cine norteamericano, donde ellos tienen los senos como una de las grandes obsesiones, ¿no? Las grandes artistas, Dolly Parton y estas cosas, son unas cosas grandísimas de esas. Eso nos lo vendió a nosotros también el cine, ¿no es verdad? La estética está allí. Y yo, mire, mi nombre, yo llamo Jorge Santa Cruz, yo participé en la Cámara de Comercio en discusiones en cómo podíamos sacar o cómo se podía Cali sacar del ostracismo en que siempre ha mantenido, porque aquí se han hecho planes miles para sacar a Cali adelante con algo propio. Y entonces, entre las cosas que se discutieron fue eso precisamente, la belleza y la estética. Y allí donde nosotros tenemos el Cali, el estadio del Deportivo Cali, allí iban a hacer algo que se llamaba zona turística, zona franca turística. Y entre esos estaba entonces que se permitieran hacer clínicas estéticas para que las mujeres vinieran, o los hombres, porque como ahora hay como que más hombres estéticos que mujeres, vinieran allí sin ningún problema. No pagaban impuestos, no hacían nada para poder desarrollar toda esa zona sobre la base de la estética, de la vanidad, del jolgorio y todo ese tipo de cosas. Iban a hacer una gran zona franca turística en esa zona. Entonces, el concepto de la belleza y el concepto de la vanidad no nos lo trajo a nosotros solamente el tráfico. Ya estaba aquí en Cali. ¿Sí me entiende? Ya estaba aquí en Cali y ya las autoridades estaban pensando en eso. Entonces, aquí para que remetemos, porque ya supuestamente nos van a contar el tiempo, aquí lo que ha faltado en la ciudad es que haya dirigentes que piensen en la ciudad a futuro. Que aquí faltan dirigentes que piensen y digan qué es lo que quieren de Cali, pero no pegados a las modas, porque esas modas pasan. Las modas son de un determinado momento. Y Cali, que nosotros sabemos que es una ciudad eminentemente novelera, tiende a copiar eso, lo que le piden. Totalmente de acuerdo, y es que aquí con la elección popular de alcaldes hubo una ruptura entre quienes administran la ciudad y el ciudadano. Claro que cambió, mire, cada uno de los alcaldes y el festival de salsa. En esa época no estaba el narcotráfico, ¿no? No, por supuesto que no, estamos hablando, o sea, usted planteó el tema de los dirigentes, yo les llamo administradores porque solo son administradores de lo público, pero cada uno ha llegado como una isla independiente. El festival de salsa, que en realidad debería llamarse Festival de Bailarines de Salsa, es uno de esos productos. Cada gobernante llega y hace lo que quiere en esos 4 años. Sí, trae un plan de desarrollo que tiene que respetar cada 2 años, que empata con... Pero eso, o sea, si no hay una comunidad realmente obligada y homogeneizada alrededor de hacer planes a largo plazo, cada uno llega totalmente independiente de un grupo o de una cultura que haya planificado la ciudad, sea un festival o sea desarrollo industrial a largo plazo, porque entonces yo llego aquí absolutamente solo, no hay forma de algo que me obligue y que venga, no sé, lo que se llama en Europa la carta blanca. La carta blanca, creo que aquí lo hablábamos alguna vez, es algo que se hace en los países europeos y específicamente en las ciudades, y que son
planes a 40 y a 20 años el mínimo Libro y blanco, todos tienen el libro blanco. El libro blanco tiene que respetarlo cada gobernante que se elige cada 4 años, no los 2 años que entran y los 2 años que vienen, no. O sea, es un plan que se hace no con todos los políticos, se hace con toda la sociedad. Entonces, eso existe aquí, eso existe. Existe, pero en la ley. Y yo le pregunto, ¿qué es la ley en nosotros? Bueno, pero no metamos en las profundidades. Eso sería otro tema. Nos salimos y el tiempo nos acabó. Es parte de la cultura violarla. El intento. Desgraciadamente. Perdón, doctor, eso significa que esta horita de los viernes es muy poquita. Sí, piensen en aumentarla y quiera 2 más. No podemos aumentarla por programación, pero lo importante es dejarle a nuestros televidentes internautas la inquietud. Así como usted dice, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce, pues con base en esa estructura de silogismo filosófico que usted le pone, tenemos que entender que si no conocemos la ciudad en la que vivimos, el territorio que habitamos, es complicado que lo cuidemos, que lo queramos y que lo respetemos y que por lo tanto ayudemos a que permanezca en el tiempo y además progrese. Esto es un intento tímido, escaso, incompleto seguramente, fragmentario, de dar cápsulas de cómo se ha ido construyendo el tejido social, el tejido cultural que hoy nos permite que nos llamemos caleños. Y si es cierto que caleño es ser bailarín de salsa, y si es cierto que caleña es mujer operada, y si es cierto, sí, a eso es que me refiero. Es tratar de romper esos estereotipos culturales que a veces nos venden para masificarlos como estereotipos, pero que en el fondo son simples negocios de ciertos grupos de interés que quieren imponer ciertas modas o ciertos modelos para beneficio económico, pero no para construcción cultural de la ciudad. Sí. Una ciudad y un territorio necesita afianzar su sentido de pertenencia en el reconocimiento no solo de sus orígenes, sino de aquellos valores identitarios. Y el valor identitario es la comida, es la música, es la arquitectura, es el vestido. Todo ese tipo de manifestaciones son los que constituyen la cultura que nos hace propios de un territorio. Hay que defender la cultura y hay que volver a conocer la cultura de los caleños, del territorio que hace de Cali una metrópoli en esta zona del país. Por favor, acepten nuestra invitación. Buenos días. Eso es. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.